Muchas gracias, José, por la invitación. El tema que me tocó, que me pidieron para hablarles un poquito, es sobre el edema macular pseudofáquico, un poco el manejo. Eh, Tal vez no hay tanta investigación en este tema, pero eh, vamos a hablar y le voy a mostrar algún que otro casito para ver por lo menos cómo lo manejo y discutir entre todos a ver qué se puede hacer o si alguien hace algo diferente. Eh, en cuanto a la patología, conocido como síndrome de Irving-Gass o edema ocular pseudofáquico, ya desarrollado por Irvine y Gass y Norton en los 50 y 60, es la causa más frecuente de pérdida de visión en el posoperatorio de cirugía de catarata, y acá la importancia de esto por la importancia epidemiológica, ¿no? Por la frecuencia de cirugía de cataratas es una cirugía muy frecuente, y especialmente en cirugías de cataratas complicadas es cuando más va a ocurrir. No solamente puede ocurrir en cirugías de cataratas no complicadas, pero sobre todo la incidencia aumenta mucho en cirugías de cataratas complicadas, y en estos casos es cuando este edema a veces se cronifica o requiere un tratamiento justamente. Como vamos a ver, en muchos casos es un edema que incluso pasa subclínico, pero hay ciertos casos como en la cirugía de catarata complicada donde puede afectar severamente la visión y requiere un tratamiento porque puede llevar a pérdidas de visiones irreversibles incluso. Las cirugías con incisiones más pequeñas han bajado un poco la incidencia desde que tenemos facomulsificación obviamente respecto a las cirugías pasadas. Esto nos habla un poco de justamente la agresividad de la cirugía, ¿no? Cuanto menos agresivo somos para el ojo, la incidencia de esta patología disminuye, ¿ah? Y eso tiene que ver un poco con la inflamación. Eh, el análisis de costos es un tema también relevante. Estos son estudios en Estados Unidos por Schmier con 140.000, 80.000 pacientes, donde se vio sobre todo que los gastos oftalmológicos son, como lo dice ahí, entre un 41 y un 75% más altos en los casos que tuvieron un edema ocular pseudofáquico, lo que habla de la importancia en cuanto a los costos en salud que puede traer esta patología, y con la frecuencia que ocurre y con la frecuencia de la cirugía de catarata es un tema importante y relevante a tener en cuenta. Eh, bueno, en cuanto a la incidencia de las cirugías más antiguas en entrecapsular, lo podían ver en un 60% de los casos, ya más adelante del 15 al 30. Hoy en día de la FACO con incisión pequeña y con diagnóstico clínico, o sea, cuando baja la visión, cuando genera alteraciones visuales, la incidencia anda entre el 0,1 y el 2,35%, o sea, si bien es baja, pero como dijimos, cirugías de cataratas hay muchos casos, por lo tanto, una incidencia relativamente baja en el número absoluto termina siendo alto igual. Y un dato fundamental, que es que la mayoría de este tipo de edemas maculares van a tener un diagnóstico angiográfico o tomográfico, o sea, por OCT o angiografía, sin cambios visuales significativos, o al menos que sean percatados por el paciente, y la mayoría resuelven espontáneamente. Por lo tanto, hay muchos casos que vamos a pasar por alto y no nos vamos a dar cuenta, pero saber que ese riesgo está y que ese edema surge y espontáneamente en muchos casos se resuelve. En cuanto a los factores de riesgo, las complicaciones intraoperatorias son los principales factores de riesgo: rupturas de cápsula posterior, pérdida del vitrio, tracción del vitrio, cuando vemos esas bridas de vitrio que quedan en la incisión, tanto en incisión anterior como en casos donde hay ruptura de cápsula posterior que quedan a la cápsula, al iris, al lente. Traumatismo del iris, el propio uso de retractores de iris. Yo realmente soy cirujano de catarata, también intento no usar mucho justamente porque cada vez que tocamos un poco el iris, siempre estamos generando un poco de inflamación en este ojo, y entre otras cosas aumenta el riesgo de edema ocular pseudofáquico. La colocación de lentes de cámara anterior, por lo complejo o por lo traumático de la colocación, o por que muchas veces los lentes de cámara anterior no quedan bien colocados. Los lentes de cámara anterior, estamos hablando de lentes de soporte angular, y que muchas veces quedan con roce iridiano, tocando un poco la córnea.
y eso justamente aumenta la inflamación, los casos que usamos vitrectomía anterior, cuando tenemos lentes dislocados, lentes fijados al iris, por también el propio roce, el chafing del iris, y pacientes que también tienen ya patologías de base a nivel macular, como membranas epiretinales, pacientes con antecedentes de oclusiones venosas, uveitis, los diabéticos y los pacientes que tienen retinopatía diabética es un pool de pacientes fundamental, importante, donde muchas veces se acentúa o no tiene un edema ocular diabético y aparece un edema ocular diabético en el posoperatorio de catarata, que en realidad es una mezcla entre edema ocular diabético y la propia incidencia de la inflamación por la cirugía. El uso de prostaglandinas en los pacientes con glaucoma, si bien en un comienzo estaba un poco en debate, hay una evidencia de que esto aumenta un poco la permeabilidad de las barreras y pacientes que tienen una capsulotomía temprana. En cuanto a la fisiopatología, bueno, no voy a entrar mucho, pero lo importante es destacar el rol de la inflamación, el aumento de los mediadores inflamatorios que ocurren normalmente en cualquier cirugía intraocular, obviamente que en la cirugía de catarata también, y lo que conlleva a rotura de barreras hematorrtinianas, hematoacuosa, con la cascada inflamatoria justamente y la acumulación de trasudado de líquido a nivel de capas plexiformes y nuclear interna sobre todo, pero también, como lo pueden ver en la figura abajo a la derecha, a nivel subretinal. Entonces, desde el punto de vista clínica y la evolución, vamos a ver en estos casos que estos pacientes en el posoperatorio de la cirugía de catarata, cuando esperamos determinada visión, no la logra o tiene esa visión y al poco tiempo, a las semanas, comienza a disminuir, baja la visión, escotomas centrales, puede haber metamorfopsias, obviamente, sobre todo si tenemos líquido subfoveal. Algo de fotofobia, el pico de aparición de la patología es entre 4 a 6 semanas del posoperatorio. La mayoría mejoran espontáneamente, como dijimos, pero hay casos que no. Se ha clasificado clásicamente entre aguda y crónica. En general, cuando se posterga un poquito más de las 3, 4, 6 meses, son los casos en los cuales se comienza a cronificar la patología y si no hacemos un tratamiento en general ya no resuelve espontáneamente, ¿no? El diagnóstico, como dijimos, clínico, OCT, angiografía, el tratamiento preventivo. Si bien también es importante destacar, no tenemos estudios clínicos aleatorizados, grandes, para demostrar verdaderamente el uso de los corticoides no esteroideos. Hay una evidencia de que la profilaxis del edema ocular cistoideo se hace muy bien con nepafenaco, diclofenaco, todo este tipo de AINES, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo del tratamiento, sin tratamiento, como dijimos, en los casos que se prolongan puede haber una pérdida irreversible de la visión. El AINE tópico generalmente es la primera línea de tratamiento cuando tengo este tipo de pacientes, porque generalmente o resuelven espontáneamente o espontáneamente más la ayuda del AINE generalmente resuelve muchos casos. Eh, Generalmente cuando no resuelve con esto, acá ya pasamos a tratamientos de segunda línea, como estos que le nombramos ahí. Yo le destaqué un poquito de los corticoides porque generalmente la enorme mayoría de los casos se frena ahí con el uso de corticoides y se resuelve. Los antihigiénicos es muy discutido, particularmente no lo utilizo mucho, pero podemos discutir ahora un poco más y nos cuentan un poco la experiencia de ustedes. Y bueno, los casos en los cuales tenemos bridas vítreas, el uso de YAG obviamente, en los casos en que hay una tracción verdaderamente importante, una membrana epirretinal que verdaderamente es parte del problema, obviamente que tenemos que ir hacia la vitrectomía. Bueno, el uso de la citocelamida bioral es algo un poco discutido también, o sea, si bien de todo esto acá hay evidencia de reporte de casos, pero no tenemos muchos ensayos clínicos más grandes y controlados y con grupos controles esto acá se lo coloqué, es una gráfica, son pacientes de edema macular diabético, pero es importante para destacar las interleuquinas, los mediadores inflamatorios, el VEGF, como cuando en la columna de la derecha, aplicando antiangiogénicos, reduce mucho el VEGF, pero, y si bien sabemos que los anti-VEGF también alteran un poco el resto de los mediadores inflamatorios, no los alteran tanto, versus cuando aplicamos, por ejemplo, en este caso se utilizó triamcinolona, como pueden ver que la interleuquina 6, la 8, el IP10, el PDGF,
estos factores disminuyen mucho más con la utilización de triamcinolona intravítrea, tanto midiéndose in vitro como en un acuoso, versus cuando utilizamos los antiangiogénicos. Esto no es algo que estoy diciendo que no se puede utilizar antiangiogénicos, pero uno tiene que tener un poco de idea qué es lo que está atacando. ¿Ah? Y esto es una de las claves para entender por qué funcionan muy bien los corticoides en este tipo de patologías. Ahí abajo hay una referencia del grupo de PACORES que utilizaron antiangiogénicos, tanto de musculares cistoideos pseudofáquicos de entrada como en complicados con buena evolución. De todas formas, son estudios que no tienen grupo control, que no hay comparativa. O sea, es evidencia, hay que tenerlo en cuenta, pero no es una evidencia que defina verdaderamente un patrón a seguir y en este tipo, en esta patología en general, no tenemos todavía algunas cosas claras probablemente. El uso de esteroides, ahí le puse la triamcinolona o la dexametasona, que es lo que yo utilizo un poco más, entonces por eso le voy a mostrar algún caso respecto a esto acá, porque creo que es útil y la triamcinolona es algo accesible, económico y está en todos nuestros países. Se puede utilizar la inyección subtenoniana o perivulvar, o subtenon, puede ser o perivulvar o intravítrea también, obviamente. Esa es la dosis. Y bueno, el implante de dexametasona, el Osurdex, ya lo conocemos, obviamente que es más potente, pero en muchos casos tal vez no es necesario ir hacia un corticoide de tanto tiempo de utilización. Obviamente si lo contamos puede ser mejor tal vez, más sencillo, la dosis es un poco más fuerte y mantenida sobre todo en el tiempo, por lo tanto puede ser muy útil. Entonces voy a ir a unos casos, son cuatro casos nada más que les puse. Este es un paciente sexo masculino de 33 años con antecedente de uveitis en el ojo en el pasado, que hizo una catarata posterior con el tiempo y yo lo operé de catarata, justamente de facomulsificación sin complicaciones. En el postoperatorio de catarata, en un momento relata que a las semanas le baja la visión. ¿Ah? Y le toma la visión, una visión mejor corregida de 20/40 en el ojo izquierdo. Y en el OCT podían ver este patrón de edema macular con un quiste central, edema que compromete algo de nuclear interna también, pero sobre todo capa nuclear externa y plexiforme externa. em, y bajando la visión sin alteración de la retina externa, sin alteración de zona elipsoide ni de fotorreceptores. Entonces, es el típico patrón y es el típico caso, ¿no? Un caso donde tenemos el antecedente de uveitis, tenemos tal vez esa predisposición, ¿no? Ese factor de riesgo a que se acumule líquido en respuesta de la inflamación. Esta es la angiografía donde pueden ver en fases ya más tempranas y tardía el típico edema peteroideo, justamente con un poco de tinción y de fuga a nivel de papila, como pueden ver ahí, que lo van a ver en muchos de estos casos. Este paciente le hicimos tratamiento con triamcinolona perivulvar, que es lo que utilizo yo en los casos en que veo que es un poco más complejo, y el paciente al mes post triamcinolona, eh, el paciente está así, justamente con una resolución completa, y a los 4 meses está completamente resuelto. Este es otro caso. Arriba a la izquierda ahí le puse una foto del preoperatorio que tenía, porque es un paciente que le habían operado de cirugía catarata complicada ya hace mucho tiempo. Le habían hecho muchas inyecciones de antiangiogénicos porque tenía un edema macular y tenía un lente de cámara anterior, un lente de soporte angular que evidentemente estaba mal colocado. Ahí en la foto no se llega a ver, creo, pero incluso estaba penetrando la pared escleral en una parte y el lente estaba justamente generando pupila discórica, típicamente cuando las patas agarran algunos sectores de iris con todo este pigmento. Obviamente que ese ojo estaba inflamado, entonces le retiré, le hice un chamán a ese paciente y este es el posoperatorio, donde al comienzo lo traté con nepafenaco en gotas, o sea, con un AINES, y el paciente después lo perdí un poco y vuelve a los 10 meses así.
estaba mucho peor todavía, no había mejorado, entonces decidí por ir con los corticoides perivulvares, le hice triamcinolona en el ojo y aquí pueden ver, esto es a ver, esto es 2021. Después pasó, ahí ya tengo 2023, pero pasó todo el tiempo, no sé por qué no puse el anterior, pero pasó todo el tiempo sin líquido o con este líquido escaso. Y ahí apliqué una segunda dosis de triamcinolona con un resultado final, como pueden ver en el OCT a derecha, sin edema macular y con una reconstitución de la arquitectura de la retina, si bien obviamente que hay algo de alteración por ese edema macular que lo tuvo como 10 meses con bastante alteración, es un paciente que recuperó una buena agudeza visual. Entonces, otro caso, un paciente con cirugía de catarata de ojo derecho, post cirugía de catarata de ojo derecho con antecedente también de uveitis, de una toxoplasmosis, se le había realizado una vitrectomía con clindamicina intravítrea para el tratamiento de la toxoplasmosis. Se le había hecho yo hace como un año atrás y el paciente después se vino a operar de cataratas. Lo operé de cataratas y este es el posoperatorio. Posoperatorio al mes, a los 2 meses, el paciente me relataba que no mejoraba mucho la visión. Eh, si bien ahí ven que tiene incluso una pequeña membrana epirretinal, pero claramente no es la causa de esto acá, le hago el OCT y veo esto. Entonces indico tratamiento, le inyecto una triamcinolona vulvar y aquí pueden ver el paciente, esto es 2 y 4 meses después. ¿Ah? Y este es el último caso que les traigo, que es un posoperatorio también de cirugía catarata de ojo derecho, con el antecedente de vitrectomía y extracción de membrana epirretinal en el pasado. También son pacientes lábiles de que les ocurra esto acá. Recordemos que cuando retiramos membranas hiperretinales muchas veces también retiramos limitante interna de herida. La limitante interna es parte funcional de la retina y alteramos células de Müller cada vez que la estamos retirando. Por lo tanto, vamos a dejar retinas un poco más endebles en cuanto a la inflamación y a la acumulación de líquido intrarretinal. Y ahí pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, eh, en el posoperatorio se le inyecta justamente la triamcinolona y ahí 2 meses y 4 meses después, con la resolución, con algún defecto en retina externa y algún quistecito muy pequeño, pero pareciera algo más degenerativo que otra cosa, o en el daño estructural que otra cosa, no pareciera que esté un líquido activo. ¿No? Y con buena resolución y buena recuperación de visión en ojo derecho. Entonces, como conclusión, del edema ocular del pseudofáquico, el 80% de estos casos tiene una resolución espontánea. Recuerden de vuelta, estamos contando los casos que incluso son asintomáticos acá. Hay casos refractarios que son los de difícil manejo y probablemente acá es donde verdaderamente hay que estar usando todas estas armas terapéuticas. No tenemos ensayos clínicos terapéuticos importantes para decidir, pero la línea de tratamiento tenemos primero a los AINES y después vienen los corticoides en este caso, es lo que utilizo yo, y la mayoría son tratamientos off-label. La clínica y el OCT siempre guían el tratamiento, tanto en el diagnóstico como en la evolución, ¿no? Bueno, muchas gracias. Acá están las dos despiertas. Buenísimo. Excelente, Juan. Muchísimas gracias Por favor. muy, muy interesante, sobre todo la experiencia que nos ha mostrado mediante los casos que has presentado. Eh, es muy, muy interesante. ¿Siempre empiezas con primera línea con AINES o vas directo ya a los esteroides? En general siempre empiezo con AINES, todo depende de cómo llegue el paciente también, ¿no? Porque muchas veces el paciente llega a un estadio ya avanzado, donde el edema es muy grande, incluso como algún caso que presenté ahí, donde tienen líquido subfoveal, ya viene con 3, 4, 6 meses, porque a veces uno trata a sus pacientes, pero a veces también es un paciente de otro doctor o de otra consulta, una segunda o tercera opinión y uno no lo agarra a tiempo al paciente. Entonces, yo no creo
mucho en el uso de los AINES en pacientes que ya están evolucionados o pacientes que tienen una atracción evidente, obviamente, ¿no? En estos casos es algo más quirúrgico, pero en los pacientes que ya vienen un poco evolucionados, con ciertos signos en el OCT, con inflamación en el OCT, con daño de retina interna en OCT o comienzo de daño de retina externa, yo necesito una terapia más fuerte, quitar el líquido lo más rápido posible y siempre voy por corticoides. Algún caso he utilizado alguna combinación de corticoides y antiangiogénico, pero la verdad en mi experiencia con corticoides resuelvo prácticamente todos los casos y cuando no lo logro con un corticoide como una tremsinina pelivulvar, si tengo la opción opto por unos Urdex intravitrio y en general con eso he tenido muy buena respuesta. Ujú. Juan, felicidades, excelente charla, te felicito. Muy lindas tus niñas también, muy bonita presentación. Ahí te quería comentar en el chat, una doctora está haciendo una pregunta, te la voy a leer para que puedas Sí, claro. brindarnos tu respuesta. Te pregunta, doctor Bianchi, es la doctora Jocelyn Serna. Muchas gracias por su presentación. En los pacientes con edema macular pseudofáquico, que obviamente son agudos en con un tiempo menor de 4 meses, se inicia con AINES, como usted comenta, pero entonces ella entiende que en aquellos pacientes que considera que son crónicos de 6 meses a más, recomiendas corticoides perivulvares, te pregunta si es que es así. Exactamente, eso es más o menos lo que había explicado antes. En general, cuando son crónicos, cuando ya hay algún daño estructural en el OCT, cuando vemos que el caso es más complejo, cuando el caso ya viene arrastrado y el paciente lo comenta así, y la visión generalmente es peor, cuando tienen líquido subfoveal la visión siempre es peor incluso. Son casos en los que voy al corticoide de inicio, sí, a la epidural de entrada. Y no le, hay colegas que hacen intravitreos, hay colegas que hacen subtenon. Yo directamente la hago sencilla en consultorio, en una sala limpia, le hago una perivulvar, así como uno hace una anestesia retrovulvar, o algo un poquito más simple, una perivulvar con una agujita un poquito más gruesa, le puede sentir un poquito el paciente, pero leve, nada más, y le coloco 1 miligramo de triamcinolona, ¿no? Un mililitro. Perfecto. Te Eh, preguntan también si sueles usar dorsolamida. El doctor José te está preguntando si la dorsolamida la consideras dentro de tus No. opciones terapéuticas. No, dorsolamida, digo, sería una buena opción. No hay trabajo con dorsolamida, ¿eh? No hay trabajo con dorsolamida. Hay algo con acetazolamida, pero son casos nada más. Con dorsolamida en esta patología no hay trabajos. No lo utilizo, no lo utilizo, pero digo, puede ser algo a estudiar, obviamente. Por acá también la doctora Jocelyn Serra nuevamente te pregunta si en los pacientes diabéticos, ¿cómo podría discernir entre un edema macular diabético versus un edema macular pseudofáquico con el tiempo, ¿no? O sea, si se va presentando o se cronifica, me imagino. Sí. Bueno, es una buena pregunta, a veces un poco difícil, pero obviamente que la evolución muchas veces hace los diagnósticos, ¿no? Si tenemos un edema macular que, bueno, si estaba previamente y el paciente ya lo tenía, obviamente que ni que hablar, ¿no? Pero ahí es importante el tema del estudio previo, ¿no? Por eso también es importante siempre Claro. certificar que no tengamos edema macular previo para después definir verdaderamente si esto es un edema que está ocurriendo en el posoperatorio inmediato y antes verdaderamente estaba seco, obviamente que hay un componente inflamatorio relacionado a la cirugía. Eso es seguro. Entonces, ese edema ocular no es puramente diabético. Es un edema pseudofáquico, en todo caso que puede estar exacerbado o aumentado por un paciente que ya tiene, si tiene retinopatía diabética o si tuvo edema ocular diabético, que tiene unos capilares maculares obviamente ya dañados y eso va a ser más factible el edema. Pero en ese caso, si es primeros 4 meses, primeros 3 meses post-operatorio de cirugía y yo antes tengo un edema, una mácula seca, siempre me voy a centrar como que esto es un edema pseudofáquico. y en También uno caso, se puede apoyar de angiografías de pronto y exámenes auxiliares, ¿no? Como para tener una Bueno, orientación también. Mm. totalmente, ¿no? Si y vemos. te preguntaba, Juan, en estos casos de diabéticos precisamente, ¿cambia tu esquema de manejo?
¿Utilizarías anti-VEGF o continúas con corticoides? Bueno, de vuelta al mismo, si es un paciente diabético que yo ya tengo retinopatía diabética en el paciente o ya tuvo antecedentes de edema macular diabético, probablemente utilice más una combinación, ¿no? Con antiangiogénicos en estos casos, ¿no? Ok, ok. ¿Hay una pregunta más, Sergio? Sí, sí, un gran amigo, el doctor Eugenio Moya, pregunta, doctor Bianchi, en los casos avanzados de glaucoma, ¿cuál sería su línea de tratamiento? Me imagino por el hecho de la triamcinolona, ¿no? A considerar para evitar los picos de presión y de pronto tener un poco más ser más conservador en estos pacientes que pueden tener un glaucoma avanzado, que también pueden aparecer, ¿no? Sí, sí, es muy importante discutirlo con el glaucomatólogo, ¿no? En mi experiencia personal, tanto la triamcinolona como los Urdex, si bien en la bibliografía hay algún reporte de la incidencia de presiones de difícil control, son muy bajos los casos. Yo he hecho y tengo muchos casos de Osurdex en pacientes por diversas patologías, incluso con papilas de 0,8, 0,9. eh, Obviamente que es un paciente en el cual uno lo tiene que seguir de cerca, pero en general todos los casos de tratamiento con Osurdex al menos, con terapia médica se puede controlar la presión en el posoperatorio. Ocurre siempre en las primeras Así es. 2, 3 semanas del posoperatorio, después ya no ocurre. ¿Ah? Y no son todos los pacientes que levantan tampoco. ¿Ah? La triamcinolona a veces levanta mucho más, pero la perivulvar levanta menos la presión que intravitrio. ¿Ah? Entonces, eso otro dato a tener en cuenta. Yo por eso generalmente tampoco utilizo mucho intravitrio. En cuanto a la perivulvar, un tip que yo siempre uso es colocar lo más posterior posible para evitar el pico hipertensivo, porque si algo va del ecuador hacia adelante es cuando más respuesta me ha producido, ¿no? En algún momento. Cuando empecé a poner mucho más posteriores, cuando ya no tuve Mejor. más. Sí. Sí. Sí, como si Eh, fuera una retrovulvar, Eh, ¿no? sí, claro. Juan, yo tenía una pregunta en uno de tus casos, disculpa, antes de pasar la pregunta del doctor José nuevamente. En ese caso en el cual cambiaste el lente y usaste un lente Yamané, o hiciste la técnica de Yamané para implantar el segundo lente, eh, ¿hiciste una vitrectomía completa posterior o Sí, solo te dedicaste al segmento anterior? en ese caso sí, en ese caso sí, porque el paciente ya tenía un edema macular previo. ¿Ah? Yo generalmente, igual en chamán, generalmente cuando los hago, siempre hago vitrectomía completa. Mm. Si ves obviamente, naturalmente, tal vez si es un paciente muy joven y no tiene patología de interfase, no tengo por qué estar quitándole la hialoides, pero en general, muchos casos que hago o son pacientes con traumas o son pacientes con otras patologías o ya vienen con su DDP listo, le hago la vitrectomía completa y una buena indentación, base de vitrio, valorar todo eso es importante, sí. Pero sí, Claro. en ese caso sí le hice. Acá seguimos con unas preguntas más. Acá el doctor José pregunta, ¿qué opina de combinar corticoides y AINES tópicos, ¿no? En su esquema de tratamiento? Bueno, yo el AINES, cuando lo vine usando, en realidad generalmente siempre se le digo que lo sigo usando. Digo, yo la verdad que Claro. siempre lo termino combinando, pero no creo que la combinación por sí haga algo. Generalmente en estos casos el AINE no funciona, entonces yo voy a la triamcinolona. Digo, la mayoría de los casos, tal vez sin quererlo, terminan siendo combinados, pero no es que diga voy a combinar porque es mejor. No. Ujú. Y creo que tampoco hay muchos trabajos respecto a eso. Sí. El maestro Dino Nateri también por acá le agradece mucho la charla y pregunta si en su esquema de tratamiento, si tiene un paciente que previamente estaba usando prostaglandinas y se va a someter a una cirugía de catarata, ¿mantiene el tratamiento con prostaglandinas posterior a la cirugía o prefiere reemplazarlo por otro hipotensor como una medida preventiva, me imagino, para desarrollar un edema macular Sí, totalmente de pseudofáquico? acuerdo. Lo suspendo siempre. Lo suspendo siempre. Sí, sí. Ujú. y en Perfecto. cuanto a la prevención.
¿Usas algún esquema profiláctico, ya sea con AINE o algún otro Bueno, fármaco? yo utilizo en todos mis pacientes de cirugía de cataratas o de pacientes de facovitrectomías, utilizo un antibiótico, un corticoide y un AINE. ¿Ah? Pero eso no lo utilizo previo, lo utilizo en el posoperatorio, después de la Yo cirugía. no. Previo solo utilizo cuando tengo este tipo de pacientes que es un diabético con un edema macular reciente, un paciente con un edema macular asociado a uveitis reciente, este tipo de cosas, lo comienzo antes al AINE. ¿Ah? Eh, no sé qué tanta evidencia hay de eso, la verdad, porque no hay mucho, pero lo hago un poco por tranquilidad mía. Hay mucha controversia aún. Y en cuanto a AINE, ¿qué AINE utilizas? ¿Brofenac, Nepafenac o Yo Diclo? utilizo lo que tengo, la verdad que no tengo preferencia uno por otro. Generalmente tengo nepafenaco o bronfenaco y algún diclofenaco también, entre esos tres, el que tenga a mano. No tengo preferencia. Excelente. Excelente, Juan. Yo tenía sí, Dale, dale, Sergio. una pregunta, Juan, disculpa que te interrumpa, Manuel. Quería hacer una consulta, sobre todo, ¿tienes dentro de tu esquema de manejo, sobre todo en los casos de pronto crónicos que van ya de larga data, ¿tienes alguna opción para una vitrectomía, por ejemplo? ¿Algún caso en particular como opción de resolución, algo que no ha respondido bien a tratamientos Generalmente previos? nunca de entrada, salvo que verdaderamente tenga una atracción evidente, una patología que yo diga directamente esto no tiene nada que ver con los mediadores inflamatorios, es patología de vitrio, voy a vitrectomía de entrada. Pero si no, generalmente siempre trato con triamcinolona y en los casos en los cuales me puedo llegar a volcar a una vitrectomía en la evolución, y lo he hecho, me ha pasado alguna vez, son pacientes tratados con edemas maculares cistoideos que si bien ya tenían una membrana epitelial muy leve, chiquitita, todos estos casos que hay inflamación y uno trata, lo pueden ver con los Urdex también. Estos pacientes, esa membrana hiperretinal comienza a engrosarse y comienza a ganar un componente traccional con el tiempo. En los casos en los cuales yo veo que el edema no mejora o mejora parcialmente y ya tengo una MER significativa, voy a la vitrectomía. De hecho, tal vez prefiero antes que tarde porque le resuelvo varios problemas al paciente si le puedo ya dejar algún corticoide de depósito en el intraoperatorio. Obviamente que siempre toca conversando con el paciente, ¿no? Es como un tratamiento ya individualizado, pero sí, en esos casos sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Juancito, te agradezco mucho tu charla y te invito a acompañarnos a la charla de Sí, Carlos. claro. La verdad que ha estado buenísima, todos los tips que nos has dado, los casos que has mostrado. Hemos tenido el lujo de tenerte esta noche y te agradezco una vez más. Pasamos Muchísimas gracias, Juan. Sí, excelente. Pasamos entonces a la siguiente ponencia y tengo el gran gusto y honor de presentar a un amigo mío, a quien estimo mucho y a quien también le agradezco su tiempo y disposición para compartir con nosotros. Se trata del doctor Carlos Agüero. Carlos Agüero es codirector del servicio de vitreoretina en el Centro de Especialidades Oftalmológicas San Miguel de Tucumán, donde también es jefe de la Unidad de Estudios Complementarios en Oftalmología. Es director de la Residencia de Oftalmología en el Centro de Especialidades Oftalmológicas San Miguel de Tucumán, en Argentina, y es codirector de NITIDO, que es el nuevo Instituto Tucumano de Investigación e Innovación en Oftalmología, en San Miguel de Tucumán, Argentina. Gran profesional, gran retinólogo y mejor persona aún. Muchas gracias, Carlitos, por acompañarnos y tienes la pantalla para presentarnos tu charla. Bueno, muchas gracias, buenas noches. El gusto es todo nuestro, así que gracias por la amabilidad, Manuel y Sergio. Voy a compartir las pantallas. Tenemos acá una primera presentación. Ustedes me cuentan si se ve. Sí, La primera de nuestras presentaciones Perfecto. acerca del uso de los CTA en pacientes diabéticos. Y la idea es tener el concepto de que el paciente diabético puede tener dos panoramas.
o una enfermedad que es la retinopatía diabética, en el contexto de aquellas enfermedades retinovasculares, y tendremos que ver la retina interna o la retina media y analizar estos pacientes con angiografía con fluoresceína. Y el otro grupo de pacientes son aquellos que tienen un edema macular diabético. Vamos a ver mejor información a nivel del enfaz del OCT de la retina externa, de la coriocapilaris, y son todos los pacientes donde es más conveniente hacer OCTA. Entonces, como son pacientes que tienen su microangiopatía, indudablemente comenzamos haciendo angiografía con fluoresceína. Esas angiografías fueron ganando mayor expansión y tenemos imagen de ultracampo amplio, pero es el OCTA el que ha vuelto mucho más práctica la evaluación de los vasos de la retina. Ustedes pueden ver muy fácil el plexo superficial, el plexo profundo, ya que digitalmente los podemos separar. Y acá, en donde si uno recorre el polo posterior, vamos a tener vasos a nivel peripapilar, el plexo superficial, el plexo intermedio y luego el plexo profundo. ¿Y qué tiene de importante? Es que justamente esta retina interna que es vascularizada, no es una vascularización homogénea, sino que es heterogénea teniendo una parte superficial más arterial y una parte venosa que es más profunda. Y ustedes me dirán, ¿qué herramientas tenemos en el OCTA para los pacientes diabéticos? Una es el análisis de la zona vascular foveal, luego vamos a recorrer las fronteras vasculares y por último, cómo utilizamos las imágenes de campo amplio a nivel del OCTA. ¿Dónde le damos importancia a la zona vascular foveal? En los pacientes con edema macular diabético, ya que si son focales o multifocales, con láser argón en el centro de la circina resolvemos el problema. Si son traccionales, podremos sacar esa membrana y evitar la prolongación del edema macular, pero si son difusos, son los casos en donde tenemos que analizar algunos componentes. Si tenemos un edema macular difuso con la red capilar perifoveal que está intacta, muchas veces estos pacientes se analizan mejor con OCTA y son pacientes que responden bien al tratamiento con antiangiogénicos porque el edema macular tiene que ver con isquemia en la periferia de la retina. Y son pacientes que con el OCTA podemos hacer el seguimiento y miren cómo la red capilar está intacta y responde muy bien a la medicación. La contrapartida es aquel paciente con edema macular difuso, pero su red capilar perifoveal está alterada, hay una zona vascular que es acircular, y a la vez son pacientes que empiezan con una isquemia del polo posterior y algunos neovasos. Y es acá que si analizamos ojo derecho e izquierdo del paciente, tiene una zona vascular muy amplia. Si analizamos ojo derecho, tiene ya un adelgazamiento por la isquemia de la retina. Y en el ojo izquierdo, miren cómo tiene un edema macular que es refractario al tratamiento porque la isquemia está en ese polo posterior y ya no hay vasos que ayuden a quitar el líquido a nivel de la mácula. Si luego vamos al concepto de las fronteras vasculares, lo que tenemos que considerar es que tenemos una vascularización que es a nivel peripapilar por las arterias ciliares posteriores cortas. A nivel del polo posterior, tres plexos que vimos el superficial, intermedio y profundo. Y luego esos plexos, cuando se van a la media periferia, solamente nos queda el superficial y el profundo. ¿Bien? Y ustedes me dirán, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, a nivel peripapilar, uno de los signos de alteración van a ser las manchas blanco-algodonosas y las alteraciones a nivel de la frontera del polo posterior con la media periferia van a ser las proliferaciones neovasculares y acá viene la utilización del OCT. Pero lo que quisiera que no olviden es cómo se distribuyen la capa de fibras nerviosas de la retina, que son de manera arcuata llegando al nervio óptico. Y esto tiene que ver mucho con el primero de los signos que le voy a mostrar. Las manchas blanco-algodonosas que vemos en ambos ojos de este paciente, lo que nos están explicando es que hay una alteración del transporte exoplásmico que analizaremos primero en un ojo derecho, menos grave, pero que si uno presta atención en el OCTA, ya está mostrando zonas de falta de irrigación hacia nivel temporal. Esta área de no perfusión lo que generan son pequeñas lesiones que pueden seguirlo en el enfaz del OCT y en los B-scan. Estas manchas blanco-algodonosas son centinelas de la área de no perfusión en la hemimácula superior
y en la hemimácula inferior. Y si ahora vamos al ojo izquierdo de este paciente y trazamos una línea dividiendo la retina, podemos recordar la distribución de la capa de fibra nerviosa de la retina porque va a tener una implicancia en este caso. Tenemos que aprender a diferenciar estas lesiones que son los exudados de las manchas blanco-algodonosas, porque son manchas blanquecinas pero diferentes y diferente etiología. Y miren cómo esta hemimácula superior del paciente tiene vasos que están muy tortuosos, tanto los venosos como los arteriales, y son los que van a terminar también alterando el transporte exoplásmico y dando la mancha blanco-algodonosa. Entonces, al hacer el OCTA, vemos que las áreas de no perfusión están mucho más dañadas en este paciente, en el ojo izquierdo, y esta mancha blanco-algodonosa que destacamos acá tiene una correlación con las áreas de no perfusión y una correlación con la tortuosidad de los vasos que alteran el transporte axoplásmico en este lugar. Y si busco la frontera vascular peripapilar, mire cómo aparecen algunas otras más pequeñas manchas blanco-algodonosas también. ¿Y por qué este concepto? Porque las manchas blanco-algodonosas se entendía hace mucho que eran infartos localizados en ese sector, pero hoy sabemos con precisión que son satélites de isquemias que tenemos en la periferia y también pueden estar asociados a bloqueos como veíamos en la tortuosidad vascular. El segundo de los signos de los cuadros que avanzan tienen que ver con una progresión de la diabetes y una proliferación neovascular entre el polo posterior y la media periférica. Si ustedes prestan atención, hablábamos de que acá hay un limbo vascular en donde justo la red capilar intermedia se ve atenuada en este sector y es donde también se adelgaza la retina. Es un lugar de frontera vascular en donde algunos pacientes, con su progresión de la diabetes, empiezan a tener, como en este paciente de 61 años, pero con 20 años de diabetes, alteraciones en ese cuadrante con disminución de la densidad vascular. Entonces estos pacientes tienen o en el plexo superficial áreas de no perfusión, o en el plexo intermedio microneurismas, o en el plexo profundo vasos dilatados. Y si correlacionamos a su vez la anatomía del vítreo, miren cómo hay una bursa premacularis, que la van a ver en el faz del OCT como una lesión hiporreflectiva, como un espacio hiporreflectivo. Este espacio hiporreflectivo es indudablemente el andamiaje para el crecimiento de las neovascularizaciones en este lugar que le estoy haciendo mención. Entonces, podemos ver bursa prepapilaris, cisternas, bursa premacularis, pero en este limbo vascular, la posibilidad de neovascularizaciones que con OCT son mucho más fáciles de ver. Ya también tenemos por OCTA la posibilidad de ver el adelgazamiento de esta red capilar intermedia y su probable progresión a una membrana neovascular con crecimiento hacia el vítreo por el andamiaje que les hacía mención. Entonces, a manera de resumen de esta primera presentación, el OCTA es sumamente útil porque a nivel de la zona vascular foveal me va a ayudar a diferenciar los edemas maculares difusos con la red capilar perifoveal intacta de aquellos que tengan una red capilar que esté dañada y que son los refractarios al tratamiento por su isquemia en el polo posterior. Y las fronteras vasculares las podré estudiar con el ENFAS del OCTA, en donde voy a ver las áreas de no perfusión que pueden progresar a neovascularizaciones. Muchas gracias. Y ahora les voy a mostrar un poquito de otra charla que está anclada al tema que vimos y luego contesto algunas preguntas y tiene que ver con edema macular. El edema macular también aplica a estas fronteras vasculares que les estoy mostrando entre la distribución de las arterias de la retina y las venas retinianas. Pero esto es un contexto topográfico, pero siempre hay que buscar en profundidad esa retina interna que les explicaba que tiene una distribución heterogénea y su implicancia van a ser o en la retina interna, en la retina media o en la retina externa. Ya que estos plexos van ganando en profundidad, y luego forman el componente venoso, dando un plexo superficial, intermedio y profundo que va a irrigar justamente estos componentes estructurales.
pero vamos a tener una zona de retina externa que es avascular, que está en parte irrigada por la retina, pero parte por la coriocapilaris de la parte más posterior. Pero esto que es una zona de vulnerabilidad antero-posterior de la retina y la coroides, tiene un sector medio que es muy vulnerable a los daños, que es la capa plexiforme externa. Y si ahora nos abocamos de lleno al polo posterior, podemos advertir que cada uno de estos plexos está intercorrelacionado con las células de Müller, que hacen una unidad neurovascular y se ocupan de tomar el líquido extracelular y ponerlo a nivel intravascular y ayudar a la homeostasis que siempre necesitamos. Entonces, vamos a tener un plexo superficial vinculado a las células ganglionares, uno intermedio con las células amácrinas y uno profundo con las células bipolares y horizontales. ¿Y esto tiene relevancia? Claro que sí, porque muchos de estos edemas pueden ser traccionales, pueden ser asociados a pacientes con retinopatía pigmentaria o retinosquisis. Tenemos de los diabéticos difusos focales que ven en el centro, que pueden tener un componente exudativo, como ven, con las lesiones hiperreflectivas en el centro, o podemos tener pacientes con cuadros también isquémicos, en la oclusión de vena central, en la retropatía hipertensiva o en el edema macular difuso, en donde ya se genera también un desprendimiento subfoveal. Acá, sin duda, hubo un desbalance de este comportamiento de sacar y dejar líquido a nivel extracelular, pero justo en la área de frontera vascular vinculada a la zona vascular foveal, en donde hace que a nivel de la capa nuclear externa se generen los típicos pétalos de flor. Y lo que tenemos que tener en consideración es que no todo es edema cuando vemos un OCT. Hay hiporreflectividades, como ven arriba, asociada a componentes traccionales del síndrome de tracción vitromacular. Podemos ver edemas que están asociados a oclusiones de vena, a retinopatía hipertensiva o diabetes. Pero hay otro diagnóstico diferencial que es el componente exudativo de las membranas neovasculares por degeneración macular, por ejemplo. Entonces aquí, en donde entre un componente traccional y el edema, la manera de diferenciarlo es que los traccionales tienen los plexos completamente indemnes, pero tienen una disposición de las alteraciones como en rueda de carro a nivel de la capa de fibra de Henle. Y cuando es edema, estamos hablando ya de líquido que tiene implicancia de sus plexos, el OCTA lo muestra perfectamente bien, y va a dar una disposición en pétalo de flor a nivel de la capa nuclear externa. Y lo que es exudativo nace de una exudación de una membrana neovascular coroidea que lo que tiene es vasos lastimados, dañados, que están constantemente exudando líquido y de manera activa. Acá un poco los diagnósticos para cada una de las presentaciones. Pero algo que pasa habitualmente es que hablamos de líquido y de fluido como si fuera la misma cosa, pero tenemos que aplicar edema y líquido a la patología más frecuente como la diabetes, en donde lo que tenemos lastimado es la barrera hematorretiniana interna. Sabemos muy bien que hay una microangiopatía que lleva al aumento de quistes y a un aumento del espesor porque hay un daño de los pericitos. Y es muy diferente al componente exudativo de fluido de una membrana neovascular que está asociada a la degeneración macular, asociada a la edad también, que estos neovasos de manera activa se dañan, pueden sangrar o pueden perder fluido. Entonces, la fisiopatología nos va a permitir saber que el edema macular puede ser inflamatorio, como muy bien hablaba el doctor Bianchi recién, donde tenemos la uveitis, el Irving gas. Los traccionales pueden llevar también a la presencia de líquido, la disfunción de la barrera hematorretiniana con la etiología de la diabetes o la oclusión de vena. Los isquémicos empiezan a tener toda una retina interna hiperreflectiva y los desprendimientos subfoveales. Y otro de los edemas que son más quísticos y degeneracionales pueden estar asociados a la MACTEL o a las distrofias. Acá hay algunas características del OCT y cómo tratarlos, indudablemente con corticoides, antiangiogénicos. Si hay un componente isquémicos, los anti-VEGF serán la estrategia, pero no confundir edema de los que son quistes atróficos
podemos tener pequeños en la capa nuclear interna por retinosis pigmentada, algunas retinosquisis muchas más amplias. No confundirlos con aquellos quistes atróficos tardíos de degeneraciones maculares en donde los quistes ya no responden al tratamiento. No confundirlos con tubulaciones externas de la retina ni con atrofias en el contexto de una DMAE seca. Y esta charla arrancó justamente con este paciente y la consulta de una residente que me decía, este cuadro tiene la misma presentación y ustedes miren cómo tanto la retinografía como los OCT tienen morfologías completamente distintas. El ojo izquierdo de esta paciente tiene un edema macular diabético con sus puntos hiperreflectivos, exudados, edema tanto en la capa nuclear interna y externa y el desprendimiento de la retina a nivel subfoveal. Es muy diferente al ojo derecho, un ojo derecho que indudablemente es una paciente diabética, pero que también está teniendo una oclusión de vena central de la retina. Entonces, miren cómo es mucho más voluminoso, hay una hiperreflectividad de la retina interna justamente por ese cuadro isquémico y los quistes son de la retina externa completamente voluminosos. Y es acá un poco lo que les decía recién, en el contexto de la diabetes, estudiar y advertir que tenemos quistes a nivel de la capa nuclear interna, capa nuclear externa, a nivel subfoveal. Tenemos algunos que son focales, multifocales y difusos. Cuidado con aquellos traccionales que indudablemente la resolución es quirúrgica, pero también recordar que ese paciente diabético tiene alguna enfermedad hipertensiva acompañante que puede dar estos exudados que pueden ser de difícil resolución. Miren cómo cuando hacemos el ENFA del OCT y nos vamos a la retina media, se pueden ver los quistes, que se ven, los exudados, disculpen, que se ven hiperreflectivos, pero a nivel de la retina externa se ven hiporreflectivos como en sombra posterior y el espacio interno es del edema macular. Cuando vamos de manera resumida a las oclusiones de vena, de nuevo, todo el líquido, el componente hiperreflectivo de la isquemia, pero miren cómo los ENFAs de OCT de los pacientes con oclusiones venosas nos pueden determinar o la presencia en el RAFE medio de comunicaciones venosas que nos hablan de la cronicidad del cuadro, un paciente que muy difícilmente responde al tratamiento, o con el ENFA del OCT podemos ver que tenemos un compromiso de rama superior o un compromiso de rama inferior con afección de la fobia. Y si tenemos los B-scan, podemos diferenciar de las oclusiones de vena central de los de rama y abajo a la derecha pueden ver cómo ese componente de líquido luego termina atrofiando la retina interna. Y por último, volver a repetir, el contexto exudativo de una DMAE es cuando estamos hablando de fluido y no es edema, aunque sea a nivel intrarretiniano, aunque sea a nivel subretiniano o por debajo del epitelio pigmentado, estamos hablando de una patología completamente diferente y un manejo distinto. Y cuando uno ve las imágenes, parece que hay pocos signos, pero podemos encontrar muchos de ellos en diferentes presentaciones y tenemos que saber que cada hiporeflectividad y espacio quístico tiene una correlación. Entonces, a manera de resumen, mostrarle esta placa en donde podemos tener compromiso de la retina interna, de la retina media y la retina externa, y vamos a estar hablando no solamente de edema macular diabético, sino posiblemente por su morfología de diferentes casos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Ahí Eh, compartir. que- Muchas gracias. Está muy, muy, muy interesante tu presentación porque nos ha mostrado cómo la ayuda de los CTA nos puede permitir diferenciar estos diagnósticos que podrían ser a simple vista parecidos o podrían intentar confundirse, pero pues la OCTA es una herramienta que va al detalle y no deja lugar a dudas, ¿no? Tal como lo has mostrado. Muy, muy interesante, sobre todo en tu primera presentación, todas estas características morfológicas que nos permiten también aprovechar al máximo este equipo, ¿no? Porque no es solo cuestión de ver neovascularización subcoroidea o algunos aspectos que son más frecuentes, sino este estudio
de los límites de la mácula, me pareció muy, muy interesante. Tenemos algunas preguntas acá. Y también abro la discusión a nuestros panelistas. Si desean hacer algún comentario o pregunta, pues son bienvenidos. Eh, tenemos acá, bueno, te agradece el doctor Hossam por tu presentación en las fotos. Igual la doctora Ivonne Asmat, te agradece mucho por la charla. Sergio, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, no, felicitar a Carlos, excelente charla, muy didáctica, las fotos espectaculares, todo un tema muy complejo, ¿no? Siempre la OSTA es una tecnología que uno la ve como algo muy completo, muy todo un complemento de todo lo que venimos manejando. Bueno, por un lado, justamente ahora, y justamente con los últimos congresos que uno ha estado viendo, ¿no? Ahora lo que se viene con el tema de las OCTA Widefield o Ultra Widefield, donde uno alcanza a ver la vasculatura, tanto de los plexos superficiales, profundos, prácticamente a gran escala, ¿no? Tal vez en la retinopatía diabética nos permitiría ver las zonas isquémicas más alejadas. No sé si tienes algún comentario sobre esos temas, Carlos, te lo agradezco. Sí, nosotros llegamos a hacer campos de 16 por 16 milímetros, no son un ultra campo amplio, pero acá hay un concepto muy valioso que es justamente esa retina de la media periferia de la que hablábamos, como es una retina que está sufriendo de hipoxia y no está directamente con un daño profundo de anoxia, está aletargada y es una retina que está sufriendo la falta de oxígeno, pero todavía esa falta de oxígeno la lleva a producir más VEGF. Es la retina que cuando la cubrimos con el OCTA y vemos que hay una disminución de la densidad por OCT, uno puede empezar a hacer panfotocoagulación antes de esperar al crecimiento de la neovascularización. Más que todo cuando encontramos un paciente en un contexto que le cuesta venir a los controles, que le cuesta tener un buen seguimiento, que el control metabólico no es el adecuado, ya estos signos de isquemia profunda, como empezamos a ver a los pacientes, o nos permiten tener controles más cercanos o indicar de antemano el comienzo de alguna panfotocoagulación si viéramos isquemias profundas. Claro, excelente. Qué buen dato, Carlos, que lo comentas. Justo me surge una duda. Alguna vez escuché un tema como una proyección, ¿no? A futuro de ese detalle, justamente que uno ayudado de estas OCTA Ultra Widefield podría orientar una fotocoagulación directa, o sea, orientada específicamente a las zonas isquémicas, ¿no? Antes de pensar en una panfotocoagulación a gran escala. No sé si nos podrías decir algo al respecto. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Es mejor empezar con una panfotocoagulación clásica que nosotros, a la que estamos Exacto, si acostumbrados? contamos con la posibilidad de tenerlo documentado, nosotros muchas veces a la imagen la ponemos en un monitor grande de 55 pulgadas frente del láser y buscamos las áreas de no perfusión. Por eso Claro, hacemos tanto hincapié en las áreas de no perfusión, porque esto nos permite que los otros sectores que están en una zona de vulnerabilidad puedan recuperarse. Bien, entonces hacer un láser direccionado, que es lo que te refieres, es mucho más conveniente para el paciente también. Sí, eso es lo que la modernidad nos pide, ¿no? Que ya no seamos tan Tan agresivos en que todo, agresivos. simplemente, sino ser más focalizados. Hay una pregunta para el manejo del edema macular diabético. ¿Qué biomarcadores usas más? ¿Del OCT estructural o del angio-OCT? Bueno, la pregunta es excelente, gracias José. Es un combinar de ambas cosas, ¿eh? Yo creo que nunca uno se queda con un solo dato. Eh, Así busqué con el caso que le mostraba de la mancha blanca gonosas, hacerle entender que muchas veces hasta un buen fondo de ojo, una buena retinografía ya te está hablando de muchos de los cambios que uno después lo puede documentar, lo puede fortalecer con lo que ve con la falta de irrigación a un nivel temporal, pero ya el signo a nivel del fondo de ojo en la retinografía te está hablando de esa isquemia y uno lo único que hace es respaldarse con una futura decisión, ¿verdad? Entonces no es un solo biomarcador el que nos ayuda a la decisión del tratamiento, sino es todo, la retinografía, el ENFA del OCT y el OCTA.
Y muy importante el pronóstico, ¿no? De poder conversar con el paciente desde un inicio, qué camino va a seguir en base a estos biomarcadores, ¿no? Esa pérdida de circularidad y isquemia de la zona vascular foveal, pues ya nos habla de un caso refractario, ¿no? Que Sí, va a ir. Manuel, te agradezco mucho el comentario porque es justamente lo que creo que fortalece la relación con nuestro paciente. Una vez que uno le muestra ese estadio inicial con la imagen del ENFA de los CTA, que es muy fácil de ver entre un paciente normal y uno patológico, el paciente se da cuenta de lo que le está pasando y se adhiere mucho mejor al tratamiento. Entonces, cuando cuesta recuperarnos también y necesitamos de más inyecciones, el paciente entiende de qué va y él mismo va viendo la evolución, como les mostraba, porque empieza a mejorar la vascularización. Entonces, creo que ayuda al entendimiento no solamente nuestro y de los colegas, sino también de los pacientes. Excelente. Hay una pregunta del doctor Eugenio Moya. Te felicita por la charla y te pregunta que según tu experiencia, láser subumbral en el edema macular diabético, si prefieres este tratamiento antes que la fotocoagulación láser estándar para el edema macular. Eugenio, muy buenas noches, te agradezco tu pregunta. El tema me encanta porque te cuento que nosotros tenemos mucha experiencia en láser subumbral para pacientes con cororetinopatía central serosa. El láser subumbral hace una fotobioestimulación del epitelio pigmentado, entonces a todo ese componente de líquido que podamos tener a nivel subfoveal es una muy buena alternativa. Pero se ha visto y se ha comprobado que funcionaba en algunos pacientes con edema macular diabético y muy poco en los pacientes con oclusiones de vena, justamente por lo que yo explicaba de los compromisos de los plexos. Si los compromisos de los plexos son o intermedios superficiales o isquémicos, como la oclusión de vena, este láser para estimular el bombeo del epitelio pigmentado no nos va a servir de mucho. Entonces, el láser subumbral, muy bien para la central serosa, relativo para el edema macular diabético y no es recomendable para las oclusiones de vena. Y en cuanto a lo último de tu comentario de la fotocoagulación con láser, el láser argón en edema macular diabético es solamente en el aneurisma que está dentro de las cercinas de los que son edema maculares focales o multifocales, pero focal en ese lugar con láser argón. Bueno, yo sí tengo una experiencia con láser subumbral, no no micropulsado, sino subumbral. Pues eso hace ya algunos años, cuando hacíamos el fellowship, no teníamos al inicio el micropulsado. Pues en algunos casos nos iba bastante bien con el subumbral. Tenemos una pregunta más. ¿Qué le ayuda a decidir entre anti-VEGF o esteroides para el edema macular? Es muy buena esa pregunta, me encanta. Es justamente la razón del angio-CTA. Cuando tenemos el componente más isquémico, indudablemente que necesitamos más anti-VEGF, porque lo que nos está hablando ahí es de una isquemia que se da de manera que sea en la parte de la retina periférica, pero con un componente de reactivación en el centro. Entonces, los capilares de la mácula y del polo posterior están respondiendo a un crecimiento del VEGF que se acumula por la isquemia en la periferia. Entonces, si esto no sucede, tengo que bajar esa concentración del VEGF en la cavidad vítrea para que me responda al tratamiento. Y los pacientes que necesitan más de esteroideos son aquellos pacientes que mostré que tienen muchas veces asociado una hipertensión arterial y tienen muchos focos hiperreflectivos o tienen los desprendimientos subfoveales. Ese paciente tiene un componente inflamatorio sistémico que son los pacientes que muchas veces con un implante de dexametasona van a andar muy bien. Excelente. Y es allí la utilidad de las imágenes, ¿no? Que te permiten decidir El- el tratamiento. te respaldan completamente. Excelente. Juancito, ¿tendrás alguna pregunta, aporte, comentario? Hola, ¿cómo están? Excelente, Charlie. Muy buena la presentación. Bueno, a ver, para discutir hay millones de cosas acá, ¿no? Yo que hablaba Sergio justamente de la fotocoagulación
dirigida en un momento a las áreas de isquemias en periferia, ¿no? En lugar de comenzar con panfotocoagulación. La escuela japonesa de retina desde hace muchos años, desde hace 40 años, ya lo hace, se llama fotocoagulación selectiva justamente, y hay trabajos incluso que demuestran que tiene el mismo beneficio que la panfotocoagulación. Entonces es algo válido. A veces uno justamente nos guiamos mucho a veces en lo que pasa a veces en el mundo occidental, ¿no? O salimos acá y estamos, y a veces viendo las cosas como hacen en otros lugares también es importante. Y después algo que es muy discutido y es un tema a debatir bastante, es el tema de la relación de la isquemia periférica con el edema macular o con la, el edema macular recalcitrante o el mantenimiento. Porque tiene todo el sentido desde el punto de vista fisiopatológico cuando tenemos estas áreas de sufrimiento retinal en la periferia y sabemos que la producción de VEGF es más elevada y hay, hay una ruta clara a decir, es por esto que no me está funcionando mi edema macular, mi tratamiento de edema macular, o por esto es que este paciente continuamente vuelve el edema macular, por más que le hice fotocoagulación o panfoto, todavía tiene áreas de isquemia en la periferia. Pero esto también se estudia desde hace muchos años y hay muchísimos trabajos. Y la verdad que hay que decirlo, o sea, es precioso cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la imagenología y todo cierra, pero desde el punto de vista clínico no hay un beneficio demostrado. Todos los estudios que se hicieron para valorar el beneficio del láser en la periferia tratando la isquemia, eh, tanto para disminuir el edema macular como para reducir el número de dosis antihigiénicas necesarias para tratar ese edema, no se ha demostrado beneficio. Esto desde la época de Campochiaro, cuando estudiaba las oclusiones venosas, fue de los primeros que lo notó. Charles Wyckoff tiene varios estudios relacionados a esto acá. Y justamente lo que demostraron es que no hay un cambio en cuanto a la aplicación y a la necesidad de terapia antiangiogénica para tratar el edema macular si hago o no hago fotocoagulación en esas áreas de isquemia de periferia. Entonces, todavía hay cosas que no entendemos de estas patologías, eso seguro. Y hoy en día quien trata o quien no trata de isquemia de periferia es un poco a decisión de cada uno y en base a la experiencia. Y uno puede decir, en base a mi experiencia, yo traté esto acá. Digo, yo también lo he intentado muchas veces y muchos casos no resuelven y claramente no va por ahí la cosa. Entonces, hay cosas que todavía no sabemos, eso es lo importante, pero es fundamental porque la única forma de descubrir verdaderamente cuál es la relación exacta y cómo podemos llegar al tratamiento es estudiar con lujo de detalles cada una de las cosas, ¿no? Excelente aporte, Juan. Y pues justamente esto es lo que viene, ¿no? Con los nuevos equipos de, como mencionó Sergio, de campo amplio, que nos van a dar más luces, nos van a dar más información para tomar mejores decisiones. Y bueno, para cerrar, un tema que enlaza las dos presentaciones es si alguna vez probaron el micropulso en edema macular cistoide esofágico en algunos casos. Hay, si no me equivoco, un estudio del 2020 que me topé por ahí alguna vez de específicamente eso, pero no hay mayor evidencia, ¿verdad? Yo no lo he Yo no usado lo he nunca. probado, no. Lo he probado sí en edema ocular diabético, como tú dijiste, sobre todo como terapia ayudante, puede ayudar en muchos casos, pero no mucho más que eso de micropulsado. Bueno, en la cirrosis central, obviamente, como dijo Charlie, la cirrosis central, yo acá en Uruguay nosotros no tenemos terapia fotodinámica, y es el tratamiento mío de elección de las cirrosis centrales crónicas y la verdad que funciona muy, muy bien. O la combinación, ¿no? De tratamiento micropulsado con fotocoagulación focal convencional que funciona bárbaro como para los puntos de fuga, ¿no? Claro. Genial. Sergio, ¿alguna pregunta más antes de cerrar? No, agradecerles de manera, pues, han sido charlas muy buenas. Los felicito a ambos, tanto a Carlos como a Juan. Excelentes presentaciones y ha sido grandes aportes, muy beneficiosos para todos, para todo el grupo de oftalmólogos de acá
de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias por su tiempo, su dedicación y estas charlas tan magistrales que nos han dado, ¿no? Bueno, así es. Yo también quiero agradecerte a ti, Sergio, por acompañarnos esta noche en la moderación. Una vez más a nuestros oftalmocrats, a Juan Bianchi y Carlos Agüero. La verdad que hemos tenido la suerte de tenerlos esta noche. Son oftalmólogos, retinólogos jóvenes, pero con un renombre internacional ya muy bien ganado. Ambos son conferencistas en los congresos internacionales y dejan muy bien a la retina joven de Latinoamérica. Charlie estuvo este año en Arbo presentando un trabajo y pues siempre es un gusto volver a verlos. Espero que no sea la última ocasión, que lo tengamos más seguido por acá. Quedan invitados al Congreso Nacional de Oftalmología, a todos nuestros colegas que nos acompañan. En el grupo de oftalmólogos jóvenes estamos preparando un programa muy nutrido y vamos a presentar un concurso de videos, así que todos están invitados, pueden acceder a la página web del Congreso. Acá voy a compartir brevemente. En en la, perdón. Sí, no lo tengo ahora, pero pueden acceder a la página web del Congreso y ahí pueden obtener todos los datos sobre la participación en nuestro Congreso Nacional. Envíen sus videos, va a estar muy interesante. Vamos a tener una sesión muy interesante de discusión de casos y a ponentes de muy alto nivel. Carlos y Juan, muchas gracias. ¿Algunas palabras más de ustedes? Y antes de cerrar. Solo de agradecimiento. Gracias por la amabilidad de invitarnos, por escucharnos y por las preguntas que nos aportaron, ¿eh? Gracias por todo. Muchísimas gracias a todos, la verdad, excelente y siempre está muy bueno compartir y aprender entre todos. Y ya nos estaremos viendo. Voy a ver, voy a intentar ir al Congreso peruano. Perfecto. Muchísimas Sí, los gracias a esperamos por todos acá. y ya nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas, nos vemos. Muy Gracias, amable, Manuel. gracias.